Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Qué bueno es reunirnos nuevamente hoy. Gracias por el privilegio de llegar hasta tu hogar, allí en el lugar donde tú estás, y compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenido a tu programa, el Evangelio Eterno. Hoy tenemos una lección sumamente importante, tan importante que de ella y de tu aceptación de ella depende tu salvación o tu perdición, tu condenación. Porque fue el Señor Jesús el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pidámosle al Señor que Él nos guíe en este estudio tan importante, la lección número 17 de la fe de Jesús, que lleva por título Lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, seguimos glorificando tu nombre. Hemos aprendido tanto de tu palabra y nos ha ayudado a tener una vida más tranquila, una vida más feliz y llena de significado. Y ahora, Señor, que vamos a ver este tema tan importante sobre el verdadero bautismo, te pedimos que tu Espíritu Santo prepare el corazón. Sabemos, Señor, que hay muchas almas que necesitan tomar la decisión de hacer un pacto contigo para salvación. Que hoy sea el día de esa decisión en sus vidas. Gracias por hablarnos por tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. ¿Quién fue que mandó a bautizar? San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, nuestra primera pregunta. Y esto es lo que el Señor Jesús dijo. Jesús se acercó y habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder. Él es todopoderoso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fue Cristo el que mandó a predicar el Evangelio. Fue Cristo el que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Él dijo: enseñadles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dentro de esa instrucción Él dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo fue instituido por el mismo Señor Jesucristo. Y es importante porque Él dijo en San Marcos capítulo 16 y versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para ser bautizado una persona necesita creer, necesita arrepentirse de sus pecados. Ahora, ¿será que hay distintas maneras de bautizar? Porque hay algunos que bautizan a niños recién nacidos, les echan un poquito de agua encima de la frente, en la cabeza, salpican agua, hacen la señal de la cruz y dicen que está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros echan un chorro de agua sobre la cabeza. Otros
bautizan a personas adultas, sumergiéndolas debajo del agua. ¿Cuál es el bautismo correcto? En el libro de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol San Pablo declara categóricamente en el versículo 4, hay un cuerpo, la iglesia, hay un espíritu, el Espíritu Santo, como también fuisteis llamados en una misma vocación y esperanza, una fe, un Señor y un bautismo. No son muchos los bautismos que Dios acepta. Solo hay una forma correcta de bautizar, la que Cristo y los apóstoles enseñaron. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Vamos a ver cómo fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta de nuestra lección número 17. San Mateo, capítulo 3, nos dice en el versículo 13 al 16. Jesús vino de Galilea a Juan, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten que dice, cuando Jesús fue bautizado, subió del agua. Para subir del agua, tuvo que primero bajar al agua. El bautismo verdadero es sumergir a la persona debajo del agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. En griego se dice bautizo y quiere decir sumergir, zambullir la persona cubierta completamente de agua. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 23, Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y el versículo 22 dice, y después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, porque había allí muchas aguas. Para el bautismo verdadero se necesita mucha agua, porque el bautismo tiene un simbolismo muy especial, representa algo. En nuestra pregunta número 6, dice, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver el simbolismo del bautismo. Romanos, capítulo 6, comenzando con el versículo 2 en adelante. Romanos 6, versículo 2 en adelante, dice así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigo que me escuchas, el bautismo representa una vida nueva, representa morir a la vida de pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. Y dice que los que somos bautizados en Cristo, somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitemos a una nueva vida. Nota, el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice que somos sepultados. Para enterrar a una persona, para sepultarla, no se le echa un puñado de tierra en la cabeza. Se
se baja, se cubre completamente de tierra. No se sepulta una persona y se le deja un brazo afuera. Para estar sepultado tiene que estar completamente cubierto, y así el bautismo verdadero, dice aquí, es sepultar a la persona en la tumba líquida. Representa la muerte al pecado. El que es bautizado ha muerto, porque la paga del pecado es muerte. Dice allí en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado con el pecado. Pero en verdad el que es bautizado no muere. Cristo murió en lugar de él. Por eso el bautismo representa la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Y cuando yo soy bautizado, estoy siendo incluido en el bautismo de Cristo. Es como que digo, creo, Señor, que por tu sacrificio no tengo que morir. Si tú aceptas al Señor Jesús, crees en Él y eres bautizado, la muerte de Cristo te cubre. Él murió por ti. No tienes que morir eternamente porque Él ya pagó la deuda. En el bautismo somos sepultados con Cristo para muerte. Somos incluidos en la muerte de Cristo Jesús. De allí que la manera como se bautiza es tan importante. Y nuevamente San Marcos 16:16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que en el bautismo la persona en primer lugar tiene que creer, tiene que aceptar al Señor Jesús. En segundo lugar tiene que arrepentirse. Hechos capítulo 2 y versículo 38. El apóstol San Pedro dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A través del bautismo no solamente son perdonados nuestros pecados, somos limpiados. Queda sepultado para siempre el pecado, esa vida antigua queda enterrada y nosotros nacemos a una nueva vida, pero también recibimos el don del Espíritu Santo para obedecerle, para que Él more en nosotros. Como Cristo cuando fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Él en forma de paloma. Así cada hijo de Dios que es bautizado recibe el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Sí, amigo, esa voz puede escucharse en tu bautismo. Dios quiere que tú te entregues a Él y Él te dirá, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Tú necesitas pasar por esa experiencia, ya que esa experiencia es indispensable para entrar al reino de los cielos. Fue el Señor Jesús el que declaró en San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 3, 4 y 5. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, versículo 4, con quien Cristo estaba hablando, le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Y amigo, amiga que me escuchas, esto es para ti. No soy yo quien te lo digo, es el Señor Jesús que te está hablando. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer del agua, el bautismo, y del Espíritu Santo, recibiéndole a Él. ¿Cómo se nace del Espíritu? San Juan capítulo 1. A los suyos vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados del Espíritu Santo, de Dios. Así como nacemos físicamente de la carne por voluntad de varón, y lo que es nacido de la carne, carne es, así necesitamos nacer del Espíritu Santo. Y dice aquí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser engendrados como hijos de Dios. Esto es un milagro. No me preguntes cómo. Yo no sé cómo Cristo fue engendrado del Espíritu Santo en el vientre de María. No hubo hombre de por medio y sin embargo María concibió en su vientre. Ese mismo milagro Dios lo quiere hacer en tu vida. Por su Espíritu Santo quiere engendrar en ti un nuevo ser. Para eso tienes que creer y tienes que recibirlo. Tienes que decirle, Señor, creo en ti, te recibo, entra en mi vida. Y en esta misma hora tú puedes hacer eso. Allí donde tú estás, arrodíllate, dile al Señor, Señor, soy pecador. Sé que estoy perdido. Sé que estoy condenado a muerte. Pero sé también que tú me ofreces la salvación y la vida eterna. Quiero nacer de nuevo. Y el Señor hará este milagro. Él te dará su Espíritu Santo. En esta misma hora tú puedes ser una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. Esa experiencia de un nuevo comienzo puede ser tuya en este mismo momento. Jesús puede darte una nueva vida, nacer del Espíritu y nacer del agua a través del bautismo. Este no es el bautismo de niños recién nacidos. Primero, que no son sumergidos debajo del agua. Segundo, que no pueden creer. ¿Qué puede creer un niño recién nacido? Puede arrepentirse. Uno de los requisitos para ser bautizados es arrepentirse, confesar sus pecados, así como dice Mateo capítulo 3 y versículo 6, que Juan el Bautista bautizaba las almas al confesar sus pecados. Un niño recién nacido ni puede creer, ni puede arrepentirse, ni puede confesar sus pecados. ¿Y de qué pecado se va a arrepentir si es inocente recién nacido? El bautismo es para ti, para mí. Cristo, cuando fue bautizado, no fue un niño recién nacido. Tenía 30 años al ser bautizado y Él nos dio el ejemplo. El bautismo además simboliza algo muy hermoso. Nuestra pregunta número 5. ¿A qué institución divina se unen los que son bautizados? Hechos, capítulo 2. Nos dice en el versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten, los que recibieron la palabra. Para ser bautizados hay que recibir la palabra del Señor. Fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Y en el versículo 47 dice, y seguían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El que es bautizado se añade al cuerpo de Cristo, es incluido como miembro de la iglesia, se une a Cristo y al unirse a Él, al casarse con Él, al hacer un pacto de fidelidad con Él, a través del bautismo le entrega su vida y Cristo llega a ser su Dios y Él su Hijo muy amado. Y así la persona que es bautizada se incluye
en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos a través del bautismo. ¿Sabes? Hubo un hombre, un carcelero, que era sumamente rudo. Hechos capítulo 16 nos cuenta la historia. Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel en Filipos. Y este hombre los había castigado arduamente, había metido sus pies en el cepo. Pero a medianoche hubo un terremoto. Los presos iban a huir porque las puertas se abrieron y los muros se derrumbaron. Y el carcelero estaba a punto de quitarse su vida porque se habían escapado los presos. Pero Pablo y Silas le dijeron: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y él, pidiendo luz, dijo, temblando, postrado a los pies de ellos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas que él mismo les había causado. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su propia casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Amigo, esta puede ser tu experiencia. No importa lo que sea tu vida, Cristo puede hacer este milagro en un solo día, en un momento. Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede darte una nueva experiencia en Él. Y puedes transformarte de un hombre rudo en un hombre amante, aceptando al Señor Jesús, creyendo en Él y siendo bautizado. Sí, amigo que me escuchas, mira cuál es el milagro de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 36, nos dice el Señor en el versículo 25, 26 y 27. Esta puede ser tu experiencia hoy. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un nuevo espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Solamente al recibir a Cristo, al recibirle a Él, recibes un nuevo corazón. Y al recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra en tu vida y te hace una nueva criatura y escribe su ley en tu corazón para que puedas guardar esa ley y poner los preceptos de Dios por obra. Este es el milagro que Dios quiere hacer. Hemos aprendido hoy entonces que para ser bautizado hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar sus pecados, hay que abandonarlo, Romanos capítulo 6, y tenemos que responder a Dios cuando Él nos llama. No es cuando yo quiero, no es cuando a mí se me ocurre, es cuando Dios te llama. Él dice: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Alguno puede preguntar: bueno, pastor, ¿y si yo ya fui bautizado? ¿Se puede uno bautizar otra vez si ya fue bautizado? ¿Qué si yo me bauticé y me aparté del Señor? ¿O qué si me bauticé en otra iglesia, pero no me enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó? Noten que nuestro primer versículo hoy fue: id, haced discípulos, dijo el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué si a ti te bautizaron pero no te enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó? ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Te puedes volver a bautizar? Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, que es muy claro. Dice así, Hechos capítulo 19, comenzando con el versículo 1 hasta el 6.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando allí a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ese bautismo era verdadero o era falso? Juan el Bautista, claro que era verdadero. ¿Era ese bautismo de Dios o de los hombres? Era de Dios. ¿Era ese bautismo por inmersión, sumergiendo a la persona debajo del agua, o era otro bautismo que no era válido? Claro que era un bautismo verdadero que venía de Dios. Pero ellos ni siquiera habían oído hablar si había Espíritu Santo. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Él dijo: os bautizará con el Espíritu Santo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Si tú fuiste bautizado, pero cuando fuiste bautizado no recibiste el Espíritu Santo, si tu vida siguió siendo la misma, viviendo en las cosas de la carne, en adulterio, en inmundicia, en vicio, si tu vida no tuvo un verdadero cambio y no moriste al pecado, no resucitaste a una nueva vida, o si cuando fuiste bautizado te convertiste y cambió tu vida, pero volviste a los malos caminos, o si cuando te bautizaron no te enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó, inclusive su santo sábado, pues aquí la palabra de Dios te autoriza a volverte a bautizar. Aun si tu primer bautismo fue válido, puedes volverte a bautizar. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados y vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Señor puede darte el Espíritu Santo si tú se lo pides. ¿Quisieras tomar esa decisión? ¿Quisieras comenzar esa nueva vida? Él te invita hoy. Ven, ora conmigo. Vamos a pedirle que el Señor te diga lo que Él quiere que tú hagas. Y tú dile: Señor, si tú me llamas, yo te seguiré. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y cuando yo las llamo, me siguen. Si tú eres una ovejita de Cristo, tú le vas a seguir. Tú vas a escuchar su voz y le vas a decir: sí, Señor, quiero, sálvame. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, hoy hemos aprendido la verdad sobre el santo bautismo. Te damos gracias por esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo del Espíritu Santo y del agua. Gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él murió por nosotros. Y gracias porque en el bautismo podemos ser incluidos en su muerte. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Cristo Jesús? Y ahora, Señor, que estas preciosas almas que me escuchan han escuchado tu llamado, han comprendido la verdad del bautismo. Permite que en esta misma hora tomen esta decisión y en el próximo bautismo puedan comenzar esa nueva vida. Dale, Señor, la oportunidad de servirte, de amarte y de hacer tu voluntad. Creemos que tú nos estás llamando y porque somos tus ovejitas, te decimos: sí, Señor, te seguiré donde tú me guíes. Gracias por aceptarnos. Tú dijiste que el que a ti viene, tú no nos echas fuera. Dale tu Espíritu Santo a cada alma que en esta hora se aferra a ti y toma la decisión de fe, de seguirte, de obedecerte, de seguir tu ejemplo y de prepararse para el bautismo. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.